Tener miedo en un retorno de pareja. Es una cosa muy humana, tener miedo en un retorno de pareja. Tengo miedo que ella no vuelva, Rodrigo. Tengo miedo que él no vuelva, que él conozca a otra mujer, y si no vuelve, Rodrigo, ¿qué voy a hacer con mi vida? El miedo va a estar presente. Como está presente en cada momento de nuestra vida, lo que pasa es que no está activo, no está poderoso, está potencial dentro nuestro. Pero los seres humanos tenemos miedos y tenemos temores que, aunque vos digas en este momento todo me va bien, no tengo miedo de nada, yo te diría, no es una verdad absoluta eso, porque hay temores, hay miedos que en este momento no están despiertos. ¿Como cuáles, Rodrigo? El miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo a volverse loco, miedo a la muerte. Son miedos que pueden brotar de pronto en 5 minutos. Y vos vas a decir como si yo no tenía miedo hace una hora. Lo que importa es cómo actuamos frente al miedo. Si el miedo nos paraliza, ahí no vamos a hacer lo mejor que es posible hacer en este momento, ¿no? Nos quedaremos paralizados. Bueno, a veces quedarse paralizado es lo único que la persona puede hacer. No puedo hacer nada mejor, Rodrigo. Bueno, ok. A todos nos pasó que el miedo nos paralizó. Es que si yo hago esto, la persona no vuelve más. Es que si yo hago lo otro y me hago valer y me empodero y digo no al abuso de la otra persona, pierdo a la otra persona, Rodrigo, entonces no hago nada. Ahí el miedo paraliza y uno se genera sufrimiento. Uno debe hacer lo mejor posible por sanar, por transformarse, por volver a la mejor versión de uno mismo, inclusive poner límites y ir sobrellevando el miedo. A medida que vos te haces más consciente, ese miedo empieza a perder energía. Pero va a estar. No existe ser humano que no tenga temor, no tenga miedo, ni siquiera alojado en el inconsciente. Si existiera una persona así, o es un Buda iluminado, o es un Cristo iluminado, cosa que es muy difícil de encontrar en este mundo, o es una persona con problemas mentales, que no registra el miedo. Después, el 99% de los seres humanos, 99,9999, 1.000.000 de 9, tenemos miedos y temores, y no están solo para fastidiarnos la vida, los miedos, o para paralizarnos. Tienen una función de aprendizaje. Es como las emociones que llamamos negativas, que no son negativas, la tristeza, el enojo. Son emociones que tienen una función. Es más, también tiene una función espiritual, tiene una función de autodefensa, ¿no? Si alguien nos hace daño, nos vamos a enojar. Si alguien que nos ama nos va a desilusionar, hace algo que no nos hace bien, nos vamos a poner tristes, es normal eso. Ahora, va a haber que lidiar, va a haber que procesar esa tristeza, ese enojo, para actuar de la forma más luminosa posible y para ser mejores personas. Ahora, cuando nos falta trabajo interior, explotamos, queremos atacar a la persona, queremos herir, queremos destruir, porque no estamos gestionando las emociones. Y cada vez hay más emociones, cada vez más enojo, cada vez más tristeza, cada vez más decepción, cada vez más deseo de venganza, porque no estamos gestionando esas emociones. Entonces esas emociones vienen a enseñarnos, y el miedo también viene a enseñarnos. Si tenemos una mirada positiva, una mirada espiritual sobre lo que podría ser el miedo, ¿no? Ahora, si lo vemos como algo que no queremos experimentar nunca, estamos equivocados, porque en la vida lo vamos a experimentar. Hay que saber gestionarlo. Es lo que le decía recién a una persona: tengo miedo, Rodrigo, pero es que si la pierdo, el miedo no me deja actuar. Claro, el miedo paraliza, no me deja actuar, como dije antes, ¿no? Como una persona empoderada. Poner límites, decir no. Entonces permito los abusos psicológicos, permito la manipulación, permito la culpa. ¿Y cuándo voy a lograr ser la mejor versión de mí mismo? Cuando enfrente ese miedo. Porque el problema no es que la persona me manipula, sino que yo lo permito por miedo. Entonces esto, en un trabajo de retorno de pareja, es fundamental entenderlo.